capitalismo como oportunidad para el progreso. Y bueno, tengo que decir que esta charla, esto es orden espontáneo, ha sido sin querer, no nos hemos puesto de acuerdo, pero lleva los mismos genes que la charla que acabáis de escuchar con Gonzalo Sangüesa, ¿no? No son parecidas, son complementarias y estaría bien, os animo a que intentéis vincular las dos charlas, ¿no? Entonces, cuando me planteo, quiero que hables del capitalismo como oportunidad para el progreso, pues lo primero que hice fue preguntar a las redes sociales qué es lo que hay que hacer, ¿no? Cuando tienes una pregunta en profundidad importante, la googleas, ¿no? Bueno, pues yo pregunté en redes, pregunté esto. No, pregunté esto. ¿Cuál es la palabra más relevante de las tres? De capitalismo, oportunidad y progreso, ¿cuál es la palabra más importante? La verdad es que como soy bastante torpe, lo publiqué en stories de Instagram, con lo cual cuando fui a recoger, miré el resultado, pero cuando al cabo de unos días fui a tomar notas ya había desaparecido. Entonces no pude hacer lo que quería, que era poner las estadísticas y todas estas cosas, pero sí es verdad que estaba muy igualado y además lo hice en inglés y en español. Los resultados en inglés y en español eran distintos. En inglés la palabra más importante era oportunidad. En español la palabra más importante era progreso. Pero estaba muy igualado los tres, ¿no? Y ahí me gustaría preguntaros a vosotros, ya que hemos tenido un café energizante con este fresquito que tenéis por aquí, no como en España que estamos a 40 grados, ¿no? Estoy un poco en shock todavía. Si yo os pregunto honestamente, de manera neutral, ¿cuál creéis que es de las tres, independientemente, la palabra capitalismo, lo que representa el progreso, y la palabra oportunidad? ¿Quiénes de vosotros, a mano alzada, para hacerme una idea de cómo vamos, quiénes de vosotros creéis que la palabra más importante es capitalismo? ¿Quiénes de vosotros creéis que la palabra más importante es oportunidad? Mucho más. ¿Y quiénes de vosotros creéis que la palabra más relevante es progreso? Bueno, en las redes sociales normalmente oportunidad y progreso estaban así, ¿no? Y luego había mucha gente que cuando lo puse en Facebook, ya no en Stories, sino en normal, directamente, como tienen la oportunidad de escribir, te contaban una carta escrita respecto a la importancia, en realidad estaba todo relacionado, la oportunidad por el progreso, el capitalismo es el camino, bueno, te contaban ahí una historia enorme, ¿no? Entonces, lo primero que hice fue plantearme qué entendemos por cada una de estas palabras, porque es verdad que es pues bastante engañoso preguntar, ¿qué palabra es más importante? Pues no sé, a ver, ¿qué quieres decir con progreso, con oportunidad y con capitalismo? Y por estar en la Fundación para el Progreso, dije, vamos a empezar por progreso, ¿no? Y lo primero que hice fue buscar en la Real Academia cuál es la definición de progreso. Es la acción de ir adelante. Es un poquito escueto, ¿no? Dices, bueno, el progreso es la acción de ir adelante, el avance, adelanto, perfeccionamiento. Y si buscas una definición un poquito más sofisticada, te encuentras con cosas como esta, por ejemplo, que me gusta mucho más por las palabras que he puesto en rojo para que os deis cuenta que son las que me importan más, que es el desarrollo continuo, gradual y generalizado de una sociedad en diferentes aspectos. El aspecto económico, social, moral, científico, cultural, tecnológico, pero es un avance, es la acción de ir hacia adelante de manera continua, gradual y generalizada. Eso quiere decir que no es una revolución, no es un de repente, no es un cambio drástico, ni es un cambio drástico temporal. Es algo que queda ahí, va quedando, no tiene vuelta atrás, ¿no? Eso es exactamente el progreso. Me gustaría destacar que es una acción. Es una acción. No es algo que uno piensa. Uno puede soñar con el progreso, pero lo importante es que avance. Es la acción de ir hacia adelante. Y como toda acción tiene que estar anclada en... No se ven las hojitas. Tenía razón Gonzalo. El verde sale amarillo. Siempre me boicotean los de la Fundación para el Progreso mis diapositivas. No se ve el verde. Pero veis que podemos pensar que son hojitas marcianas.
y son amarillas, ¿no? En Marte son así nuestras plantas. Entonces, la acción siempre tiene que tener como raíz los valores. Toda acción tiene que estar... Alguien ha preguntado, o le ha hecho alusión a Gonzalo, la importancia de las cuestiones éticas que surgen cuando estudiamos cualquier cosa, economía, derecho, medicina, cualquier cosa, ¿no? Entonces, es verdad que la acción tiene que estar sujeta, o tiene que partir, tiene que estar enraizada en unos valores. Y además, tiene que tener un objetivo. Tiene que tener un objetivo. No vale cualquier acción, sino que tiene que ser una acción encaminada hacia algo. Es un poco esto. Hay un aquí y un allí. Y el progreso consiste en avanzar, en ir de aquí hacia allí. En eso consiste el progreso. No hacerlo dando un salto mortal. Tiene que ser un caminar lento o rápido, pero continuo, gradual y generalizado. Y el aquí es la pobreza desde el punto de vista económico, el malestar social, una sociedad inmoral, una situación inmoral, o una economía primitiva, una sociedad tecnológicamente muy primitiva, y el allí, hacia donde queremos llegar, es una economía rica, una situación de prosperidad continuo, gradual y generalizado, bienestar social, si eso se puede medir. No se puede medir, pero yo creo que se percibe, ¿no? Es como cuando en España decimos hay buen rollo o hay mal rollo, hay buena vibra, mala vibra. No puedo decirte cuáles son los factores ni los medidores, no puedo cuantificar el buen rollo, pero se nota. Tú llegas a una fiesta y la gente se lo está pasando bien y dices, qué bien, ¿no? Es una fiesta donde todo el mundo está amargado y donde no hay química, también se nota, ¿no? Pasa con las personas. Bueno, pues el bienestar social también se percibe, tal vez no se puede definir, pero uno lo nota, ¿no? Igual que la situación moral que se refiere a la ética, a la justicia, y es muy delicado porque es algo que involucra pues, nuestro sentido de la trascendencia, el bien y el mal, que son cosas muy delicadas. Yo creo que es lo más particular que tiene el ser humano, ¿no? Y finalmente, desde el punto de vista tecnológico, partimos de una situación primitiva y queremos llegar a una situación más avanzada, ¿no? Yo creo que tenemos más o menos claro en qué consiste el progreso. Bueno, ¿y qué es la oportunidad? La palabra oportunidad tiene diferentes significados. Realmente, si te paras a pensarlo, tiene diferentes significados. En realidad, ahí hay puertas. Digamos que yo como visualizo la palabra oportunidad es así. Tú estás delante de diferentes puertas, nada te dice que la puerta que está más cerca sea la que te lleva a la situación a la que tú quieres llegar, ni que la puerta que está más para allá es la que te lleva a una situación miserable. No, tú tienes diferentes alternativas y puedes elegir una u otra. Si miramos cuáles son los sinónimos de la palabra oportunidad, nos encontramos con significados muy diferentes. Pues, por ejemplo, sazón, que uno escucha esta palabra cuando cocina, ¿no? O cuando no cocina, pero escucha a quienes cocinan. Hay que sazonar los guisos, hay que sazonar la ensalada. Está a la sazón, que quiere decir cuando has alcanzado el sabor justo. No es echar sal solo, no, es potenciar el sabor de un alimento hasta que alcanza el perfecto, el oportuno, ¿no? Igual que también quiere decir conveniencia. A mí mi padre de pequeña y de mayor siempre me decía, desde luego, hija mía, no tienes sentido de la oportunidad, que quería decir que las cosas que le planteaba podían estar bien, pero no era el momento, no ahora, María, por Dios, busca el momento oportuno, el adecuado, el que encaja y está en armonía con todo lo que nos está sucediendo, ¿no? Pero todavía me ayuda a entender más qué quiere decir oportunidad cuando buscas el antónimo, el opuesto, que es imposibilidad. El antónimo de oportunidad es imposibilidad. Lo que es oportuno o la oportunidad es aquello que puedes lograr, puedes hacerlo, ¿no? Y me gusta esta frase, aunque es un poquito moñas, es un poquito de autoayuda y tal, pero me gusta
porque te plantea que las oportunidades, lo que dice la frase es, las oportunidades para encontrar tus poderes más profundos dentro de nosotros, viene cuando la vida parece más desafiante. Y esa es la palabra importante, challenging, desafiante, ¿no? Porque es verdad que las oportunidades se estrujan mejor, se aprovechan mejor cuando te planteas desafíos mayores, ¿no? Cuando te pones al borde y cuando haces eso y dentro de todo lo que hace la gente dices, bueno, yo me voy a salir un poquito de lo que se suele hacer, de lo políticamente correcto, de lo normal, de lo cómodo, y voy a desafiarme a mí misma para probarme. Para eso tienes que tener una actitud, tienes que querer sacar lo mejor de ti, tienes que estar preparado para analizar en qué te has equivocado, en qué no, si esa puerta que elegiste te ha llevado a donde querías, o a lo mejor resulta que la puerta que elegiste no te lleva a donde querías, pero te enseña cosas de ti mismo. Y entonces esa no es una oportunidad perdida, ¿no? Es decir, las oportunidades no son buenas o malas, son ocasiones para aprender de ti, aprender de los demás y sacar provecho, ¿no?, de cada situación. ¿Qué os parece? Está bastante claro, progreso, oportunidad. Y ahora vamos con la palabra que para muy pocos de vosotros era la importante, que es capitalismo, ¿no? Y claro, ¿qué es el capitalismo? Entonces yo, como os he dicho, lo primero que hago cuando tengo una pregunta profunda, importante, como qué es el sentido de la vida o algo así, la googleo. ¿Y qué me ha salido? Bueno, pues me ha salido la primera definición, yo no miento nunca, esto es así, la primera definición que me ha salido cuando busco qué es el capitalismo es esta, en una web que se llama filosofía.org, luego debe ser una web neutra, porque habla de filosofía. Es la formación económica social que sucede al feudalismo. Bien, dato histórico. En la base del capitalismo se encuentra la propiedad privada de los medios de producción y la explotación del trabajo asalariado. La ley fundamental de la producción capitalista consiste en obtener plusvalía. Vamos a reflexionar un momentito sobre esta definición. Es la típica definición que si vosotros en vuestros respectivos países, pero podemos dar la vuelta al mundo y salir a la calle, ir a las universidades y buscamos qué cree la gente que es el capitalismo, ¿no? Como dijo Jesucristo a sus discípulos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Llega el capitalismo y le dice a los jóvenes y a los no tan jóvenes, ¿vosotros quién creéis que soy yo? Esto probablemente es lo que te dicen. Bueno, pues es lo que sucede al feudalismo, el sistema económico se basa en la propiedad privada, en la explotación del trabajo obrero y en la base está la plusvalía como aquello que busca el empresario. Fijaros que nos dice en la base, el fundamento del capitalismo es la propiedad privada que la equipara, la propiedad privada, a la explotación de lo que sea. De trabajo, además, ¿no? Pero explotación, propiedad privada. Y la ley fundamental del sistema capitalista es obtener plusvalía. No es exactamente así como muy agradable. O sea, no es una cosa que tú digas, qué bien el capitalismo, ¿no? Todos queremos ser capitalistas. A ti te dicen que el capitalismo es esto y a continuación dices, yo soy de todo menos capitalista. Es lo normal. Fijaros las dos palabras relevantes, que es donde te inoculan el veneno. Explotación. Si tú dices, estoy a favor del capitalismo, estás diciendo, estoy a favor de la explotación. ¿Quién va a tener narices para decir eso, ¿no? Estoy a favor de la plusvalía. ¿Alguno de vosotros sabe lo que es la plusvalía? No importa, yo contaba con esto. ¿Ah, tú sí? Dale. ¿Qué es la plusvalía? El valor de algo se mantiene o aumenta con el tiempo. Eso es definición de plusvalía en general. Es una definición neutral que es perfectamente correcta. Pero en esta definición de capitalismo, la palabra plusvalía significa esto. Es el valor no pagado del trabajo del obrero. El obrero crea un
plusproducto, o sea, un producto extra, del cual se hace propietario el empresario. ¿Qué diríais que es el empresario, de acuerdo con esta primera parte de la definición? Alguien que no paga algo de lo que se apropia, ladrón, ¿no? Alguien que se apropia de algo que no es suyo, se llama ladrón. Originando así la esencia de la explotación o acumulación capitalista. La acumulación es explotación. Cuando vayáis a vuestros respectivos países y planteéis, que sé que lo vais a hacer inmediatamente, a la gente, a vuestros amigos, a vuestros colegas, ¿creéis que el capitalismo es una oportunidad para el progreso? Y os digan, de ninguna manera, por favor, no intentéis directamente decirles, no sabes lo equivocado que estás. No, pensar, empatizar con ellos y pensar. Ellos creen que el capitalismo es esto. Ellos creen que el empresario roba al obrero. Le roba un trabajo que no le está pagando. Ellos creen que la base del capitalismo es la explotación. Es lo que cree el 80% de la población mundial probablemente. Y en algunos sitios más probablemente, ¿no? Incluso yo doy clase en una universidad católica y privada. Yo te digo que la mayoría de mis alumnos no lo dicen expresamente, pero en el fondo piensan que algo malo tiene que tener el capitalismo. Privada, católica. Algo, bueno, sí, yo soy capitalista y tal, pero luego voy a una ONG y lavo esa especie de conciencia terrible como si hubiera algo que lavar, como si hubiera algo malo, como si fuera realmente necesario o justo pensar que por estar en un sistema capitalista o por ser empresario o por defender el capitalismo, tuviéramos que lavar nuestra conciencia, porque en el fondo hay algo sucio en todo esto. El empresario, al fin y al cabo, sí que explota al trabajador. Claro que sí, ¿no? Sin embargo, no es tan así, ¿no? No es realmente así. La idea que se tiene del capitalismo es el rico roba al pobre, es los países ricos se comen el mundo y tiran las migajas al pobre. Es el empresario mira lo que gana el trabajador por encima de lo que realmente gana, ¿no? Ve sobrevalorado ese salario del trabajador. O, esta es mi favorita, siglo XIX. Esto salía en los periódicos. Ahí tenéis a los capitalistas exprimiendo literalmente a los trabajadores. No me estoy riendo de los trabajadores, me estoy riendo de cómo están exprimidos y cómo se quedan ahí todos retorcidos, ya no puedo, ya no hay ni una moneda más, ¿no? Realmente, ¿quién puede querer ser capitalista? Estaba diciendo, ¿esto genera un desarrollo continuo, gradual y generalizado de la sociedad, tal? No, no. Y sin embargo, y esto es lo que sí podemos presentar quienes defendemos orgullosamente el capitalismo, es que es el motor del progreso. Lo ha sido históricamente. Los economistas no tenemos un laboratorio como los químicos o como en CSI, no, tenemos la historia. La historia es nuestro laboratorio, podemos agarrar los datos históricos y ver qué es lo que ha pasado. Bueno, señores, pues esto es lo que ha pasado. La evolución del Producto Interior Bruto per cápita en el mundo, a partir de la revolución industrial, que lo veis ahí a la izquierda, ha tenido una progresión brutal, exponencial. Esto no es un invento de un capitalista ladrón que estaba explotando al obrero. Estos son los datos cogidos por Angus Maddison, un grandísimo historiador económico que se dedicó a obtener datos históricos para ver qué es lo que habían hecho los países. Fijaros que está analizando Europa Occidental, las colonias europeas, Oriental, América Latina, Asia y África. Unos más y otros menos, unos antes y otros después. El crecimiento de la renta per cápita, del poder adquisitivo de la gente en general, es exponencial a partir del desarrollo capitalista. ¡Oh, cielos! ¡Qué sorpresa! Con toda la explotación, la acumulación, la propiedad privada y el robo del empresario, ¿no? Este es el porcentaje de la población mundial que vive bajo extrema pobreza, en rojo, que es la de abajo,
y el porcentaje de población mundial que vive con menos de 1,25 dólares al día. Y ese está en negro ahí a vuestra derecha, a mi izquierda. Finalmente, en amarillo está el porcentaje de población mundial que vive en pobreza en general. Da igual qué ratio tomemos, no importa qué variable tomemos. La realidad es que desde 1820, cuando llega la revolución capitalista, cuando se desarrolla el sistema capitalista, la pobreza cae, de manera que en 2011 está en torno al 20% y partíamos de un más del 80%. Esa es la realidad. Eso es lo que demuestra que efectivamente el capitalismo ha generado progreso, ¿no? ¿Cómo es posible? Bueno, esta es otra cifra, no me quiero enrollar porque luego quiero llegar a lo gordo. ¿Cómo es posible que haya esta separación entre la realidad y lo que pensamos, y mucho más en los sistemas capitalistas, ¿no? en los países capitalistas? ¿Cómo es posible que haya esta disonancia y esta divergencia entre la realidad y lo que pensamos? Bueno, probablemente esta es la diapositiva más importante de todas y también la más simple. A vuestra izquierda tenéis cómo es que se plantea qué es el capitalismo o qué son los sistemas económicos. Es una pirámide, en la base están los obreros, en el medio la burguesía y arriba el explotador capitalista. Y es muy visual, se ve cómo es una jerarquía, es muy visual y te lleva a pensar que los obreros están literalmente aplastados por la burguesía y por los aristócratas o por los ricos, ¿no? Los ricos son ricos a costa de los pobres, de los más pobres, y va en gradiente. Y la burguesía también oprime al pobre le oprime todo el mundo. Es como ser la hermana pequeña, ¿no? Hablo por experiencia propia. A vuestra derecha tenéis una red. Una red. En general, a mí me habría gustado poner esto, que es un fractal. Esto es geometría fractal. ¿Por qué se caracteriza esta geometría fractal? Todos los puntos están conectados con todos. No hay una jerarquía, hay una vinculación de unos agentes económicos con otros por interés propio, porque el trabajador no trabaja por amor al arte. Yo no trabajo, no doy clase por hacer el bien a la humanidad. Os tengo que confesar que yo quiero ser millonaria y trabajo por dinero. Me siento muy orgullosa por eso. Las personas que me ofrecen puestos de trabajo no creen que voy a ser el futuro premio Nobel de Economía. Lo hacen también por dinero. Los empresarios quieren ganar dinero, los trabajadores también, y todos buscamos nuestro propio interés. ¡Qué fortuna! Porque eso mueve el mundo y ha generado ese progreso que se ve tan claro en las cifras y en el gráfico, ¿no? ¿Cuáles son para mí las bases del capitalismo si lo vemos como un sistema en donde todos se relacionan con todos y no hay esa pirámide tan malévola y tan maléfica que nos plantea la explotación? El primero es el intercambio voluntario. Voluntario. Y aquí tenemos, es muy sencillo, el nacimiento del libre mercado. Me gustaría tener una roca, me gustaría tener un palo. Y se miran, ¿no? Tú tienes una roca, yo tengo un palo. Me gustaría tener una roca, ¿no? Se intercambia, ya está. Es así de sencillo. El intercambio voluntario. La información económica, la información de los agentes reside en los precios. Los precios son como los semáforos para la circulación. Te indican, cuando está en verde, que puedes actuar, puedes dar un paso, puedes contratar un trabajador, te conviene. En naranja, piénsalo un poco, dale una vuelta, en rojo, quieto, no te muevas. ¿Qué pasa si de repente Alejandro está pensando, y yo le leo el pensamiento, está pensando en trucar los semáforos de Santiago? La juerga, padre. ¿Qué es lo que puede pasar cuando alguien truca un semáforo? Pues puede pasar lo peor. Puede pasar de todo. Puede haber accidentes y va a haber un taco enorme, más de lo que ya hay a las 8 de la mañana en Santiago, ¿no? Bueno, pues eso es lo que se llama manipulación de precios. Estaba comentando antes Gonzalo el tema del salario mínimo. Siempre saco, me hace mucha gracia. Hay un economista español que se llama Juan Ramón Rayo. ¿Os suena Juan Ramón Rayo? Hay que leerle y verle. Además, Diego Sánchez de la Cruz, que está por aquí,
que también hay que leerle y verle. Rayo salió en televisión y le preguntaron, estaban hablando del salario mínimo, y le decían, no, porque el salario mínimo tiene que estar, en el resto de Europa está en 1.000 euros. Y entonces Juan Ramón, muy tranquilo como es él, dijo, muy bien, yo quiero que el salario mínimo esté en 5.000 euros, que son, me lo ha dicho antes Armando, era como 3,5 millones de pesos. No está mal, ¿eh? Pero vamos más para allá, ¿y por qué no 10 millones de pesos? ¿Eh? ¿Por qué tiene que ser 1.000 euros al mes? Pobre trabajador. De lo que tú decías, hombre, si me lo hubieran dicho antes, pongo 1.000 euros al mes y ya está, todo bien. No. Poner un salario mínimo, aunque nos parezca muy caritativo, lava nuestras conciencias, somos capitalistas pero no tenemos que pedir perdón, es trucar un semáforo, modificar el tipo de interés, modificar la rentabilidad de la inversión, modificar los precios de los servicios, de los bienes, es trucar los semáforos. Y por eso, aunque pensemos que estamos salvando la humanidad, estamos haciendo el bien, vamos a quitarnos de encima la culpabilidad de ser capitalistas o de querer ser ricos o de querer mejorar nuestra situación, no mejora la situación nuestra. Es más, a quien empeora sobre todo es a los sectores más débiles. El salario mínimo, ¿a quién perjudica? A las mujeres, ¿eh? Aquí estamos. A los más jóvenes, a los inmigrantes. Y ya, si eres mujer inmigrante y joven, te deja... Lo tienes claro, ¿no? Te pone un salario mínimo y estás despedida inmediatamente. Porque el empresario no puede, tiene que subir su precio, le estás aumentando el coste de producción, no puede mantener ese staff. La comunicación entre los agentes. Bueno, aquí está el clásico esquema de comunicación. Y os voy a explicar qué quiero decir con esto de la comunicación entre los agentes. No quiero decir que todos hablemos en español, o que todos hablemos en inglés, o que hablemos alto y claro, o cualquier cosa así. No. Lo que quiero decir es que no tiene que haber interferencias entre lo que quiere decir un agente y lo que entiende otro agente. Y aquí estoy hablando efectivamente del gobierno. El gobierno que coge el mensaje que quieren decir, lo que intentan transmitir los consumidores y lo transforma, lo recicla, lo codifica de otra manera y lo que entienden los empresarios es otra cosa completamente diferente. O al revés, coge el mensaje de los empresarios y lo transforma, lo codifica y lo que los consumidores reciben es otra cosa. Entonces lo que los consumidores reciben es que me quiere robar. Es que el empresario solamente quiere el beneficio. Es que los empresarios, claro, lo hacen por explotar. Bueno, os voy a contar el caso más claro. ¿Sabéis quién es Amancio Ortega? Amancio Ortega es uno de los empresarios más importantes y exitosos de España. Es un orgullo para mi país tener un empresario como Amancio Ortega, que empezó repartiendo camisas porque tenía una pequeña camisería su padre en Galicia, una de las regiones más deprimidas de España, y ha terminado siendo el presidente y fundador de Inditex, de Zara, y todas estas cosas, ¿eh? De ropa. Está en todos sitios, en todos los países, en todos los lugares, la pera limonera. Bueno, este hombre regala, hace una donación multimillonaria para comprar instrumentos y maquinaria para salvar del cáncer a muchas personas, ¿no? Y le hace una donación a la sanidad española. ¿Qué quería decir Amancio Ortega con ese acto? Me gustaría aportar algo a mi sociedad, de la que tanto he recibido, y hacer algo por los demás, algo sin contraprestación, porque él no se anunció en plan, focos a mí, voy a hacer una donación que te mueres, voy a ser el más bueno del mundo, ¿no? Fueron los medios de comunicación lo que lo sacaron. ¿Qué es lo que sacaron? Bueno, pues lo que sacaron, una vez que los partidos políticos de izquierda media y de izquierda radical, o sea, no solamente la izquierda radical de Podemos y tal, no, los socialistas también cayeron en todo eso. Desde luego, está demostrando lo opresor que es el tipo egoísta, es tan egoísta que está haciendo una donación. Increíble, ¿no? Suena como... hay una pequeña distorsión ahí. Pues el público, mucha gente se lo tragó. Mucha gente lo que recibió fue
El tipo explotador está desafiando la sanidad pública. En vez de hacer eso, paga tus impuestos y más. Además, tienes que pagar más impuestos. ¿Por qué tienes tantos beneficios? O sea, tantos beneficios tienes que puedes hacer esa donación a la sanidad española para que mueran menos enfermos de cáncer. ¡Qué horror! Entonces, ese tipo de trastornos y de transferencias, interferencias en la comunicación entre los agentes es muy peligroso. Es muy peligroso. Tiene que haber comunicación fluida entre los agentes, que no sea pervertida por el sistema político, básicamente. No solo el gobierno, el sistema político, ¿no? Eso hoy en día, en el mundo de las fake news, es cada vez más importante, ¿no? Finalmente, y esto puede sorprender a algunos, la función subsidiaria del Estado. Porque a mí me encantaría vivir en un mundo en el que no hiciera falta la función subsidiaria del Estado. Sería un mundo donde volaríamos, porque seríamos angelitos todos, ¿no? Entonces podríamos volar. Pero estamos en este mundo aquí y ahora, y en este mundo aquí y ahora la iniciativa privada no llega a muchos sitios, ¿no? Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a la defensa de la propiedad privada. El Estado tiene la misión y el mandato de defender la propiedad privada de sus ciudadanos. Tiene la misión y el mandato de defendernos, no atacar, o sea, ataques preventivos y tal, descartado. Defendernos de ataques externos para que vivamos una sociedad segura. Tiene la misión de garantizar el cumplimiento de los contratos. Y en este entorno, esto es lo más importante, en este entorno hay, como decía, el Estado también tiene la misión de hacerse cargo de aquello que los ciudadanos en su actividad libre individual no pueden o no llegan, no están interesados. Como decía Adam Smith en La riqueza de las naciones, esas acciones, esas tareas, esos servicios y esos bienes que por su coste no interesan a una o un grupo de personas, ni a una persona ni a una empresa, pero que son fundamentales. Puede ser la sanidad o la educación de aquellas personas o de aquellos lugares en donde la iniciativa privada no llega. Eso quiere decir que donde sí llega la iniciativa privada, el Estado debe dar un paso atrás para que funcione. ¿De acuerdo? Y fundamental, y esto produce mucho rechazo entre muchos que se llaman a sí mismos capitalistas, la responsabilidad individual. El que la hace la paga. Seas el rey de España, seas Pablo Iglesias de Podemos, seas María Blanco, profesora del CEU. El que la hace la paga. Tú actúas y te haces cargo de las consecuencias de tus actos. No se hace cargo este señor, no se hace cargo una asociación, no se hace cargo la sociedad de tus pérdidas, por lo mismo que no se hace cargo de tus ganancias. Entonces, el principio de responsabilidad individual es fundamental. Y así nos encontramos con una sociedad capitalista que, como yo os decía, no la veo como piramidal, sino así, como un sistema en el que todos los agentes interactúan con todos los agentes, incluido el gobierno, incluida la iglesia, la prensa, las iglesias, la prensa, etc., ¿no? Para que esto funcione, tiene que haber un sistema legal que funcione. Es decir, revisemos nuestros países. ¿Funciona nuestro sistema legal para asegurar la propiedad privada, cumplimiento de contratos y defensa? Tiene que haber un sistema educativo. No estoy diciendo público. Un sistema educativo. La educación tiene que servir para que la gente pueda elegir su camino, pueda saber en qué quiere trabajar y cómo. Y aquí me gustaría señalar, no voy a tener mucho tiempo, pero me gustaría señalar lo que en España llamamos titulitis. Que si tienes 3 carreras, ya no hace falta tener una carrera para trabajar. Ahora tienes que tener una carrera de 2 másters y 5 idiomas. No sé pasado mañana, o sea, va a ser... Y el sello de no sé quién y tal. Ya no son tus skills, no es tu habilidad ni tu capacidad, no son tus resultados. Es esta necesidad de títulos. Y ahora ya son títulos por Harvard. Da igual que seas un mentecato, que solamente sepas poner codos y memorizar, no se mira ya esas cosas, ¿no? Va contraproducente para las empresas y para el sistema, ¿no? Entonces, cuando hablo del sistema de educación, no estoy hablando del sistema presente, sino de uno que funcione.
la ecología. Es importante el medio ambiente. Es importante cuidar tus recursos, porque son de donde sacamos, los recursos naturales es de donde sacamos la producción que va a hacer que tengamos bienes y servicios. Una economía altamente productiva es una economía que utiliza recursos naturales que hay que cuidar. Dicho lo cual, este problema no implica que tenga que haber un foro internacional donde los gobernantes deciden cómo solucionar esto. Digo que la responsabilidad individual también implica ser responsable de los recursos que usas, ¿no? Si nosotros asumimos nuestra responsabilidad, no vamos a delegar, que es horroroso, delegar en los estados y en los gobiernos este problema, que es un problema que existe. La cultura es el Quijote. Quijote Sancho Panza, porque soy española. Iba a poner una foto de toros, pero yo soy taurina, proud taurina. Pero luego he pensado que igual alguien se ofendía. ¿Alguien se ofende porque yo sea taurina? No mintáis. Levantad la mano sin miedo. Bueno, he puesto el Quijote porque me parece más reconocible como cultura. Es una obra literaria, tradicional, conocida en todo el mundo. ¿Quién es responsable de defender los toros, el Quijote, el veganismo o cualquier otra cosa? Yo. No es el Estado el responsable de defender mi cultura. Soy yo la responsable de defenderla. Si yo no hago nada, entonces no tengo derecho a imponerle a los demás españoles que con sus impuestos financien lo que a mí me parece que es mi cultura, ¿no? Los medios de comunicación y finalmente los lobbies. Y he puesto lobbies por una razón. Estamos acostumbrados a pensar que los lobbies son lo peor. Y sin embargo, en origen, los lobbies son grupos, es iniciativa privada que pretende compensar esta democracia mayoritaria y dar voz a los grupos minoritarios, como por ejemplo la Fundación para el Progreso, que me parece que hace una tarea magistral. Entonces, en principio, los lobbies, entendidos como tal, no son malos. Otra cosa es cuando un lobby empieza a tener contactos con el poder para lograr otras cosas diferentes. Eso se llama capitalismo de amiguetes o cronism, crony capitalism. Y también somos responsables, cada uno de nosotros, de consentir que eso suceda. Se llama corrupción. Y los corruptos, y quienes utilizan los lobbies para eso, también deben responder ante la ley. Para eso, como veíamos, tiene que haber un sistema legal adecuado. Así que yo veo el capitalismo así. Que, Dios mío, recordad que la diapositiva más importante es la sencilla, la de la red frente al triángulo, ¿no? Frente a la pirámide. Pero dejadme que os diga por qué esta es mi visión del capitalismo y no la definición marxista que hemos visto antes, ¿no? ¿Por qué sé que es marxista? Porque he estudiado a Marx, pero porque presenta explotadores y explotados. Si cambiáis en esa definición explotadores explotados por mujeres explotadas, hombres explotadores, o por países pobres, países ricos, o por cualquier dualidad, de manera que uno inexorablemente está aplastado por el otro, que es el malo, y es malo intrínsecamente porque en su actividad normal ejerce el mal, como el empresario roba, por definición, el hombre es malvado y violento por definición, y así todo. Eso es claramente la dialéctica marxista. Cuando os presenten ese tipo de razonamientos, no luchéis, son incapaces de entender otra cosa. Podéis rezar por ellos, darles una palmadita. Y recordarles que de los problemas salimos unos con los otros, no contra los otros. Dejadme que os explique mi visión sistémica. Esta diapositiva no explica el capitalismo en realidad, está sacada de teoría de sistemas. Aquí abajo vemos las relaciones locales de organizaciones que se autoorganizan, ¿no? de comunidades que se autoorganizan. Ahí están lo que yo os decía, el sistema legal, están los empresarios,
estamos los profesores de universidad, están los alumnos, están los abogados, están pues, los que defienden determinadas religiones, están los veganos también están. Yo soy vegetariana, tenéis que quererme así. Están los antitaurinos, están todos. Todos los agentes que componen una sociedad se relacionan unos con otros. Lo ideal es que sea de una manera libre y voluntaria. Relaciones libres y voluntarias. Cuando veáis que hay relaciones que no son voluntarias, no es capitalismo, es otra cosa. Cuando te obligan a firmar un contrato de trabajo porque no hay libertad contractual, no es capitalismo. Hay intervención del Estado. Es un capitalismo pervertido, intervenido por el Estado. Fijaros que aquí están los cambios externos del entorno, ¿de acuerdo? En esas relaciones entre individuos o entre grupos de individuos, que los liberales y los hiperindividualistas tenemos amigos, vamos a fiestas, no nos comemos a los niños por la noche, nos encanta la gente, más o menos, formamos grupos, la Fundación para el Progreso, el Instituto Juan de Mariana, las universidades, las empresas, o sea, no estamos contra los grupos, pero estamos por las relaciones, estamos por la responsabilidad individual y por las relaciones libres y voluntarias. Es importantísimo que estos cambios que hay en nuestro exterior nos informan y nos ayudan a seguir relacionándonos, cambian nuestras relaciones cuando cambia el exterior. De esta manera, mediante el orden espontáneo que existe, emerge un comportamiento complejo adaptativo. Adaptativo. Alguien por aquí, no sé si estáis sentados igual, pero en la charla de Gonzalo alguien estaba preguntando por la creación destructora, ¿no? O la destrucción creativa y por la globalización. Podemos hablar, además, nos va a hablar Rafa seguramente en unos días, de la digitalización, de la robotización. Qué horror que puede pasar con el avance. Cómo se va a ajustar la economía si hay un cambio. Aquí lo tenemos, señores. Hay un cambio. ¿Va a haber sufrimiento? Va a haber sufrimiento. Claro que sí. Va a haber ajustes. Si tú te quedas esperando que venga un Dios de lo alto y te ajuste todo sin sufrimiento, lo llevas fatal. Vas a tener tú que hacer algo. Vas a tener tú que reciclarte. Y aquí quiero sacar el ejemplo de Eduardo Martí y de María Martí, hermanos habitantes de Buenos Aires. Su padre tenía coches de caballos. Hace, pues, siglo pasado. Tenía coches de caballos hasta que se inventa el automóvil. ¡Qué invento del infierno, por Dios! Porque, claro, todos los que tenían coches de caballos, nada, se quedaron sin negocio. ¿Y qué hizo el señor Martí? Con sus 6 hijos, pues se recicló y montó un colegio. ¿Qué podéis pensar? ¿Y qué tiene que ver? Nada. Y se recicló así. Y tuvo muchísimo éxito, sacó adelante sus 6 hijos. Entonces, ¿por qué? Estamos acostumbrados a vernos como... Yo soy economista, solo puedo hablar de economía. Si cierran mi universidad, ¿dónde voy a dar clase de economía? En lugar de pensar, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Dónde voy a encontrar mi oportunidad? Acordaos de la imagen de las puertas. Una oportunidad, no sé a dónde me lleva, pero yo me desafío a mí misma para cumplir mi objetivo en la vida, ¿no? Entonces, este orden espontáneo genera un comportamiento adaptativo, complejo. ¿Qué quiere decir eso? Que no es hay una causa que genera un efecto, hay una llave que abre una cerradura. A veces hay muchas llaves que abren la misma cerradura o una llave abre muchas cerraduras. El pensamiento lineal no es lo natural. Lo natural es el pensamiento complejo. En los seres complejos, como los seres humanos, nuestro cerebro funciona así, es complejo. Las sociedades son hipercomplejas, son sistemas hipercomplejos y funcionan también así. La economía, los ecosistemas son entes hipercomplejos, son sistemas hipercomplejos y tienen también comportamientos adaptativos. Siempre que haya un libre intercambio con el exterior, que las relaciones sean voluntarias dentro de un marco donde haya una ley, sistema educativo, etc. Y fijaros, lo que a mí casi me parece más importante es el feedback.
que puede ser positivo o negativo, pero en este caso, positivo y negativo no tienen esa connotación malo-bueno, sino negativo implica que puedes mejorar y positivo significa que no lo estás haciendo mal. Por eso, un feedback negativo te lleva a contraer el sistema o a cambiar lo que estás haciendo, y un feedback positivo te lleva a continuar por ese camino porque igual vas bien, no te estás perdiendo mucho, vamos más o menos, allá vamos, allá vamos. Por eso es tan importante asumir que nos equivocamos, que va a llegar, ya está aquí la revolución digital y nos vamos a equivocar. Vamos a ir hacia un sitio y nos vamos a equivocar. Esa no era la puerta. Bueno, aprovecha, aprende y cambia. Porque las relaciones económicas dentro del capitalismo y fuera del capitalismo son dinámicas. No podemos pensar en si de repente se robotiza el sector de la banca, ¿qué voy a hacer yo que soy una trabajadora de la banca? Bueno, van a pasar muchas cosas más, todo va a estar cambiando permanentemente y yo tengo, como soy responsable de mi destino, yo, no el gobierno, no el Estado, no el Ministerio de Trabajo, yo soy responsable de mi destino, tengo que estar alerta y tengo que seguir buscando y tengo que estar dispuesta a que haya cambios, algunos me van a doler y tengo también oportunidad de mejorar. Las oportunidades no son buenas o malas, las puertas no son necesariamente positivas o negativas. ¿Es el capitalismo una oportunidad para el progreso? Bueno, me gustaría que visualizarais la imagen de las puertas, ¿no? En un sistema no capitalista, donde las relaciones no son voluntarias, donde hay intervencionismo y donde desde arriba se toman las decisiones que afectan a los de abajo, ¿cuántas puertas creéis que hay para solucionar nuestros problemas económicos como individuos? Si por el contrario estamos en un sistema donde las relaciones son voluntarias, donde se permite que haya un comportamiento adaptativo, donde se asegura que hay una actuación mínima del Estado que asegure un sistema legal, cumplimiento de contratos y protección de la defensa, ¿cuántas puertas puede haber? Si miramos a la naturaleza, esto es muy sencillo, la naturaleza es un ejemplo muy bueno, pero dejadme que sea un poco más de estar por casa, ¿no? Y me dirijo a todas las mujeres que hay aquí, a los hombres también, pero yo sé que no os gusta que os digan que sois coquetos, entonces las chicas. Imaginad que vais a comprar un pantalón vaquero, un blue jean, ¿no? o cualquier otro tipo de pantalón. Si vais a una tienda donde solo hay 3 modelos de pantalón, igual vosotras no, pero yo soy muy rarita con esto de los pantalones, es posible que me vaya sin comprar nada, porque solo hay 3 modelos. Si hay 250 modelos de pantalones, por rara que yo sea, alguno encontraré, ¿no? Si hay muchas puertas y hay muchas posibilidades, alguna será la mía, alguna será la adecuada. De manera que ante la robotización, la globalización, los problemas que existen, porque recordad que estamos en la diapositiva de los sistemas emergentes, hay siempre un entorno cambiante. Este entorno cambiante nos va a desafiar todo el tiempo y podemos seguir el camino que a lo mejor nos conviene o podemos salirnos como el avioncito que a lo mejor también nos conviene, ¿no? Entonces, si tenemos diferentes posibilidades para elegir frente a estos cambios que van a venir afortunadamente, porque normalmente es lo que hace que se mueva la sociedad, como la llegada del tren, como la llegada del automóvil, como muchas otras, pues la mecanización de la industria, todos estos avances han sido avances. Recordad la gráfica con el crecimiento exponencial de la renta per cápita. Las fricciones que se generan por estos cambios se superan cuantas más puertas hayas para que cada uno se haga responsable de su destino y su toma de decisiones. Por eso la respuesta a esta pregunta es no. El capitalismo no es una oportunidad para el progreso, es la mejor oportunidad para el progreso. Muchas gracias. Antes de que hagan preguntas, una indicación muy pequeña, que
al momento de hacer la pregunta, lo ideal es que digan su nombre, luego de dónde vienen y hacen la pregunta, ¿ok? ¿Vamos a comenzar entonces? Hola, Mi nombre es... mi nombre es Jorge Castillo. Lo primero que quería aclarar es que yo sí me considero a favor del capitalismo, pero igual siento que hay que ser crítico y por eso creo que asimilar las críticas marxistas es importante. Y en ese mismo sentido yo creo que no hay duda de que el desarrollo científico ha progresado y ha influido mucho en el desarrollo de las tecnologías. Sin embargo, creo que también se podía posar una crítica a la relación entre este avance del capitalismo y el espacio social. Esto debido a que en toda la historia el progreso conlleva grandes costos, tanto morales como sociales, y creo que esto es una realidad indiscutible. Entonces, si el progreso trae de una forma constante el deterioro de unos sobre otros, deterioro que podría ser material como moral, me hacen preguntarme, ¿existe realmente un progreso ascendente en la historia? ¿Puede ser jugada la historia desde una linealidad progresiva que suponga que el presente siempre aventaja al pasado? ¿El sacrificio de algunos justifica el progreso? Y resumiéndolo en algo que decía Rousseau, ¿es siempre más, realmente más es mejor? Primero habría que plantearse si realmente el progreso genera necesariamente un deterioro de unos sobre los otros. Es decir, el planteamiento que me estás poniendo encima de la mesa es absolutamente marxista. Y está bien, porque es el planteamiento que existe en la sociedad. Es decir, yo estoy contigo, por eso he puesto una definición marxista, porque me parece que las definiciones que plantea el marxismo, Marx en su momento, y el marxismo del siglo XX y del siglo XXI, son completamente irreales. Y además son tramposas, no tú, la definición. Son tramposas. ¿Por qué? Porque fíjate que en lo que me estás contando, en lo que me has dicho, las preguntas me las has planteado como asumiendo que hay un deterioro moral necesario. Necesariamente hay un deterioro moral. A mí me parece que lo más, aparte de la diapositiva de la pirámide, lo más importante de todo es que las acciones que tomemos para avanzar tienen que estar agarradas en unos valores. Pero lo que no podemos hacer es culpar al sistema porque los individuos perdemos los valores. Es decir, entiendo que en cada acción, cuando tomáis las decisiones de consumo, de qué estudiar, de dónde ir, de salir de fiesta, no salir de fiesta, los empresarios respecto a contratar o no contratar, además del beneficio propio, además del beneficio de la empresa, tendrán sus, lo sepan o no, están representando los valores que tienen. Si solo quieren el beneficio o si además te están pensando en otras cosas. Date cuenta de que, vamos a suponer que el empresario solo mira su beneficio. Vale. ¿Los trabajadores también o no? Es decir, si es inmoral pensar en su propio beneficio nada más o intentar acumular riqueza nada más, si eso es inmoral, es tan inmoral en un empresario como en un trabajador, como en una monja, como en una profesora de economía. Es decir, las acciones son morales o inmorales universalmente, no en función de quién las cometa. Y ahí voy a decirte una cosa que yo sé que a lo mejor es un poco disruptiva, pero estoy convencida de ello y creo que nos tenemos que quitar complejos. El ser pobre no te hace mejor persona ni mejor persona. El ser rico no te hace peor persona ni mejor persona. El ser mujer no te hace más moral ni más solidaria ni menos. El ser hombre no te hace ni más violento ni menos violento. Es decir, creo que hay que empezar, igual que, por ejemplo, las personas que tienen un hándicap físico tampoco son mejores personas o peores personas. Hay determinadas cuestiones que nos han metido en la cabeza como prejuicios a la hora de enfrentarnos al mundo que nos hacen llegar a conclusiones que para mí son equivocadas, como por ejemplo, cuanto más rico es una persona, a alguien se lo habrá quitado, algo habrá hecho mal. Si eres rico, eres sospechoso. Si eres pobre y cometes un acto inmoral, bueno, es que eres pobre. Que eso indica una absoluta prepotencia frente al pobre, porque le consideras que es como disminuido moral. Y entonces, bueno, déjale, como exactamente igual, voy a poner un ejemplo muy fuerte,
Y exactamente igual que si llega aquí un perro y se pone a hacer pis ahí, aquí en medio, nadie diría, por favor, qué falta de pudor, porque es un animal. Bueno, los pobres son tan capaces de tener una moral estricta y de dar muchísimo ejemplo, tanto como los ricos. Con lo cual, el deterioro moral no es por el capitalismo. El deterioro moral es porque las personas pobres y ricas dejan de lado sus valores y pierden su sentido ético. Y eso es una cuestión a revisar. Y estoy contigo. Es una cuestión a revisar. Nos preocupamos, ¿te parece importante las diferencias sociales, las diferencias de riqueza? Vale. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Es como lo del ecologismo, la ecología. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Vas a hacer algo? ¿O vas a mirar al estadio y vas a decir, caray, mira qué injusticia hay ahí, espérate que me voy a limar la uña, mira que es que, fíjate? No. ¿Cuál es tu acción? ¿En cómo vas a colaborar? Entonces, yo creo que hay que empezar a desmontar las bases de las definiciones marxistas que nos hacen pensar desde un punto de vista completamente acomplejado. O sea, la pregunta de ¿merece la pena el progreso, el sacrificio de unos pocos? No, no. El progreso es el sacrificio de muchos, de todos probablemente, de muchos. Es verdad que, imagínate que tú haces un descubrimiento científico y te vuelves millonario, porque vendes la patente, yo qué sé. Steve Jobs. Bien, pues tú has sido el que has hecho ese descubrimiento y afectas a todos los demás. Por eso somos un sistema que se interrelaciona todos los individuos con todos los individuos. Todo lo que tú haces repercute en todos los demás. Entonces, claro que el progreso es un esfuerzo de todos, pero te voy a decir una cosa, el no progresar también tiene víctimas. Y entonces ahora te voy a pedir que compares las víctimas del sistema capitalista y las víctimas de los sistemas intervenidos. Cuanto más intervenido, más miseria, más pobreza y más muerte. Y no te voy a sacar Venezuela, ni te voy a sacar Cuba. Te voy a sacar Europa, cualquier país, mi país. Mi país es un país donde no hay empresarialidad. Alemania es un país donde sí. Y nosotros somos el sur extractivo y ellos son el norte creativo. No sé si te he respondido. Buenos días, mi nombre es Leonard Quinde, soy de Ecuador. ¿El país de Dorita? Sí. Con lo del principio de subsidiariedad, yo creo que podemos estar de acuerdo en que hay gente que sí lo necesita, pero en Latinoamérica en general, por ejemplo en Ecuador, el subsidio, no sé, está mal enfocado y termina siendo para todo el mundo, gratuito, universal y todo esto. Entonces, yo creo que es como, me gustaría más como que especifiquen ese tema, porque igual ese principio crea distorsiones. Entonces, la iniciativa privada nunca va a llegar a un lugar donde el Estado ya está dando algo gratis. Exacto. Entonces, no sé si podría explicar un poco más. Y con respecto a la dialéctica marxista también, a veces, por ejemplo, Javier Milei en Argentina, podría estar él usando dialéctica marxista, sí, porque él enfoca bastante el político, que en este caso es el explotador, y la sociedad civil es la explotada. Podemos entre liberales estar de acuerdo que ahí sí es una realidad, pero podría entrar también en la dialéctica. No sé si es que también podrías hablar un poco de eso. Yo nunca he oído a Javier, a diferencia de, por ejemplo, Vanessa Vallejo, que sí defiende el uso de la dialéctica para defender el liberalismo, que a mí personalmente, y la respeto muchísimo, pero me parece contraproducente, porque el pensamiento dialéctico me parece contraproducente por esas dos categorías que enfrenta, así no se llegan a soluciones. Yo procuro ser más pragmática dentro de mis posibilidades y creo que hay que deshacer esas dicotomías tan fuertes. A Javier no le he oído nunca hablar claramente de la dialéctica como herramienta liberal. Yo creo que él, viniendo además de donde viene, está desenmascarando esos kirchneristas buenistas que se dedican uniendo con lo que decías al principio, la primera pregunta, a llenar estómagos para que esos estómagos agradecidos perpetúen un sistema donde están robando los gobernantes a la gente, ¿no? Mintiéndoles, además haciéndoles pensar que es que el subsidio es porque allí no llega la iniciativa privada, mientras yo, por otro lado, estoy
pues estrangulando y asfixiando la iniciativa privada que hay en Argentina, igual que hay en Ecuador y en todos sitios, ¿no? Porque procede de la curiosidad y del ingenio humano. Entonces, primero sí, creo que el subsidio se debe definir estrictamente a la Smith como allí donde no llega. Primero propon a la iniciativa privada. Llega la iniciativa privada, fenomenal. Hay zonas descubiertas, hay personas que están desatendidas, ahí es donde tiene que ir el Estado, que al final pues lo hace con el dinero de todos los ciudadanos, o sea, no lo hace el Estado porque es que el Estado es benefactor. No, no, benefactor son los ciudadanos que están pagando ahí sus impuestos, ¿no? Y que se lo digan a las personas que están en países donde pagan más impuestos. Entonces, esa es mi respuesta. Buenos días. Gracias, doctora Blanco, por la presentación. Yo tenía una pregunta respecto a un tema que usted abordó en la presentación en cuanto a esta costumbre de acumular títulos muy frecuente hoy día, especialmente creo que, y más frecuente en Europa que en América Latina, aunque creo que también hay esa tendencia. Sin embargo, quería un poco profundizar un poco más en esa idea, en el sentido de que, si bien es cierto, hay esa acumulación de títulos, digamos, se debe también a que hay una posibilidad de acceder a más conocimiento y por otro lado hay una demanda, o mejor dicho, una mayor competencia para poder acceder a los puestos de trabajo. En ese sentido, el empleador puede decidir cuál es el que está mejor capacitado, incluso si tiene títulos que no necesariamente demuestran o capacitan en el sentido de la función del puesto. En todo caso, la pregunta sería, ¿cuál sería la alternativa? Porque no le podemos decir al privado que escoja o que se tome el tiempo, ¿no?, de identificar las mejores habilidades. Quizás se ve más esto en la tecnología, pero no tanto en el sector empresarial. Quizás profundizar un poco más en esa idea. Gracias. Es una buena pregunta y además me doy cuenta de lo incoherente que soy, porque me han presentado contando todos mis títulos y a continuación he dicho que hay una titulitis bestial. Lo siento. Pero fíjate que tienes razón, es una buenísima pregunta porque para que no exista esa titulitis, yo aceptaría todo lo que dices si hubiera libertad educativa. Es decir, si tú puedes montar una universidad tú, según tus criterios, con los cursos que tú consideres, y luego tus chicos, tus universitarios, salen al mercado de trabajo y demuestran que son los que tienen mejores resultados, los que son más avispados a la hora de solucionar problemas, etc. Hoy en día, hablo por Europa, tenemos la Unión Europea, que es expendedora de sellos universitarios y donde se están generando una serie de corruptelas universitarias y una mediocridad en todas las universidades, lo siento, la mía también, dentro de lo que hay, no por nada, sino porque tienes que cumplir tantos requisitos, la burocracia es tan aburrida y tan excesiva que cualquier cosa menos lo que estás comentando, o sea, cualquier cosa menos la excelencia. Y lo mejor es que lo que ponen es para tener un sistema excelente en toda Europa, el mismo, igual, con los mismos baremos y tal, cuantificable, la calidad cuantificable, y luego hablas con los empresarios, yo hablo con empresarios cuando voy a aula o que es una feria de educación, o hablo con amigos empresarios que dicen, bueno, o sea, es que ya da igual a qué universidad vayan, es que no saben resolver. ¿Por qué? Pues porque nosotros somos responsables, los profesores universitarios, de, porque tenemos que seguir un programa, cumplir unos baremos, etcétera, no generamos pensamiento creativo en los chavales, en los chicos. No lo generamos, no lo estamos haciendo bien. También es verdad que a nosotros nos miden también así. Te tienes que acreditar porque si no, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, te cortas tus oportunidades si no pasas por el aro de la burocracia estatal o macroestatal europea. Si hubiera libertad, perfecto lo de los títulos. De manera que el empresario dijera, pues yo no sé cómo te llamas, José, los chicos de la Universidad de José Muñoz son los mejores. No sé qué es lo que les enseña y como soy empresario me da igual. Lo que sé es que son los que mejor funcionan, ¿no? Ese es el punto. ¿Aló? ¿Sí? Hola María, mi nombre es Esteban. Y bueno, estoy muy de acuerdo con el fondo de tu presentación, de verdad muy de acuerdo, pero tengo una duda acerca del concepto mismo de capitalismo, porque tengo la impresión de que ese concepto fue acuñado desde su origen con una cierta negatividad
de explotadores versus explotados. Fue Marx. Entonces, ¿por qué en vez de seguir tratando de resignificar el concepto, por qué no mejor proponer uno nuevo, donde sí se muestre ese sistema de una red interconectada y todo este tema que es como por lo que estamos peleando, del sistema del libre mercado y el libre emprendimiento? ¿Por qué seguir intentando darle un nuevo significado a eso si en verdad viene con una negatividad desde su génesis? Esa es mi pregunta. Es un tema de estrategia de combate. Puedes hacer lo que tú estás diciendo, y hay muchas personas que ya lo hacen, que hablan de economía de mercado, punto. Se niegan a utilizar la palabra capitalismo. Pues mira, te voy a decir por qué. Es por la misma razón por la que me definí como feminista. Y jamás me había planteado si yo era feminista. Me importa un bledo el feminismo. El feminismo, no feminismo, el feminismo como etiqueta. Pero a mí nadie me quita la bandera en el campo de batalla. Entonces, la lucha de las mujeres, la lucha de los capitalistas, o sea, de los empresarios y de quienes creemos en el sistema de economía de mercado, es a muerte, intelectualmente, que luego nos acusan de lo que nos acusan. Entonces, había dos estrategias. Una, agarrar la palabra capitalismo y decir, no Marx, porque fue Marx, no Marx, no es esto, no es exactamente esto. Tu idea de explotación y de plusvalía es una bazofia, es una mentira. Y todos los marxistas, desde Marx hasta nuestros días, están basando todo su argumento en mentiras y encima están convenciendo. Entonces, el sistema capitalista no es eso, es otra cosa diferente. La otra estrategia, y muchos amigos míos lo hacen, es renuncio a hablar de capitalismo, que siga siendo una palabra maldita, que se utiliza como insulto, capitalista explotador, por ejemplo, que va como unido, ¿no? Y yo hablo de economía de mercado, que es el sistema puro. Bueno, será una opción. Tengo la impresión de que ese concepto en sí es una bandera de ellos, no es una bandera nuestra. Por supuesto que es una bandera nuestra. Nos la están adjudicando. Pero que a nosotros que nos tienen un improperio a nosotros, un garabato, y nos tilden de fascista o de nazi, no quiere decir que sea una bandera nuestra. Sí es una bandera nuestra porque nuestro sistema económico se basa, entre otras cosas, en la generación de capital. La palabra capital es algo consustancial a la economía desarrollada. O sea, si miras cuáles son los factores, y yo creo que estaba muy en la charla de Gonzalo, para que exista todo ese progreso humano, tiene que haber un sistema capitalista basada en la generación de capital y de inversión. Entonces, lo que no voy a hacer es no es tanto como si te llaman nazi, es como si utilizan la palabra blanco, eres blanco, eres blanca. A mí, después del año pasado, llegué a España así con el pecho hinchado porque salí en un periódico como la representante blanca de la ultraderecha europea. Que ultraderecha tal, pero blanca, ¿tengo culpa? Entonces, si a mí me llaman blanca como insulto, voy a decir, sí, soy blanca, ¿y qué? Entonces, no es exactamente. Pero en ese como caso, ser nazi. si alguien te dice blanca como insulto, entonces esa persona es racista, ¿cachai? Claro. Obvio, te está tratando como un insulto por tu color de piel. Sí. Entonces, ¿por qué vamos a tomar ese insulto como si fuera una bandera de lucha nuestra? Porque el sistema del que están hablando es de nuestro sistema que sí está edificado sobre el capital. Sí está edificado sobre el capital. O sea, sí tienen... Marx, una cosa que hace es que estudia, sabe muy bien lo que es el sistema capitalista y sabe cómo funciona. Lo que hace es demonizar el instrumento, demonizar el mecanismo, pervertirlo y transformarlo en una especie de máquina de tortura donde están los explotadores. Cuando se le desmonta a Marx todo su chiringuito, filosóficamente, económicamente, etc., ¿qué es lo que hacen los postmarxistas? Dejan la economía y la explotación y el explotador individual y hablan de países explotados y explotadores, y luego de mujeres explotadas y hombres explotadores, y luego de la naturaleza explotada y el hombre explotador. Y entonces ahora no tenemos que tener hijos porque... O sea, esa dialéctica es el mecanismo que ellos utilizan para ir demonizando. Como ya no pueden demonizar la economía porque los datos chillan, o sea, los datos son un clamor, se ha reducido la pobreza y les duele en el alma, les duele. Entonces,
Yo, por supuesto, que sí voy a defender el capitalismo todo el tiempo. Y la burguesía, la heroína del capitalismo. Y se lo voy a lanzar en la cara, porque lo que llamaban, sí, el sistema basado en el capital, está reduciendo la pobreza en sus países, mientras que su sistema está matando gente, primero con genocidios, adrede, y segundo, de hambre. Perfecto. Pero si el capitalismo como concepto es eso mismo que ellos explican de lo que mostraron en la primera definición, de que hay un explotador que es casi un esclavista. Es por que yo decirlo les así. desmonto la definición. ¿Cómo podríamos Entiendo nosotros que es una defender eso? estrategia. No, yo no defiendo eso. Yo defiendo que ellos mienten y que no saben de lo que hablan. Pero es que ese es el significado del concepto que ellos dieron, que ellos acuñaron. Entonces nosotros estamos tratando de resignificar ese concepto, Bueno, en vez de quizás fundar uno hay nuevo. dos opciones. Una es hablar de economía de mercado y otra es seguir defendiendo que el capitalismo no es lo que ellos definieron. Es un sistema diferente. Pero... ¿Había por aquí una pregunta más? No, es que en honor al tiempo Oh, vamos a dejarlo hasta acá. Obviamente ahora vamos a pasar a un coffee break. Entonces la idea es que podamos compartir también Vale. contigo y ¿Tenías que una puedan pregunta? hacer sus preguntas también. Damos un fuerte aplauso entonces a María por acompañarnos. Do